Consumer Behavior and Marketing Strategy, capítulo 5. Atención y comprensión. Los procesos de atención y comprensión son fundamentales también para tomar una decisión de consumo, ya sea buena o mala. Por tanto, es importante para los expertos en la psicología del consumo estudiar cómo se dan estos procesos. Uno de ellos es la exposición a la información. Esto es crítico para los procesos de interpretación del consumidor. Independientemente de toda la información y de la cadena final de significado, la manera en que se expone la información tiene, o que se somete a los estímulos, tiene un papel sumamente importante en cómo se interpreta la información que se le somete al consumidor. Existen dos tipos de exposición a la información en mercadeo. Estos son la exposición intencional y la accidental. Los niveles de exposición intencional a la información de mercadeo tienden a ser bajos. La mayor exposición es aleatoria y ocurre cuando los consumidores se mueven a través de su medio ambiente y accidentalmente tienen contacto con la información de mercadeo. Es interesante porque cuando se trata de que la exposición sea de carácter intencional, es cuando entonces los consumidores no tienen esa exposición directa en muy pocas ocasiones. De la única forma es cuando tenemos personas que promueven directamente los productos. Pero la mayor parte del proceso se da accidentalmente. Estamos en un supermercado, vemos de momento una información, ya sea del producto o sus características, así como también del precio o de alguna venta que se tenga especial, y reaccionamos a ello. ¿Qué significa esto al final del día? Que los seres humanos somos selectivos en la información que manejamos. Por tanto, la exposición selectiva a la información de mercadeo va a ocurrir cuando los consumidores se tornan más adeptos a evitar la exposición. O sea, no se quieren exponer, simplemente buscan lo que necesitan, y su atención selectiva se apropia de básicamente los estímulos que están presentados. O sea, escogen los estímulos relacionados con el producto. También los consumidores no mantienen una exposición accidental a la información de mercadeo. Simplemente chocan con la información, actúan sobre ella. Muchas veces algunos de los elementos de la información entran en su atención selectiva, e inmediatamente empieza el consumidor a analizar, buscando tener más información y documentarse más sobre el producto o el servicio. Ahora, ciertamente, también estamos partiendo de la premisa de que realmente uno puede ser expuesto a cualquier tipo de información, pero si yo no tengo una necesidad, no se va a ver o no se va a abrir una ruta directa, ¿verdad? Una ruta perceptiva directa hacia ese producto, sino más periferal, más general. Exposición a la información. ¿Qué implicaciones esto tiene para el mercadeo? Las estrategias para mejorar la exposición de los consumidores a la información. Por eso es que se quiere conocer cómo la gente se expone a la información, porque si es accidental, hay que buscar maneras para que técnicamente la gente choque con la información. Por tanto, facilitar la exposición intencional, maximizar esa exposición, crear niveles apropiados de exposición, porque tampoco podemos crear
ningún tipo de situación en que el cliente se sienta incómodo con exponerse a la información. Por eso hay que tener muchas veces cuidado con las campañas de mercadeo directo, donde una persona trata de chocar contigo, de exponerse, porque puede desalentar las posibilidades de que captemos la ruta de atención directa del consumidor. Sí es importante mantener una exposición, porque el que tenga mayor información sobre el producto puede tener la ventaja competitiva. Procesos de atención. La atención desde luego implica selectividad. Significa que uno está consciente de la información, uno la está viendo, uno puede comenzar a procesarla. Esta sugiere intensidad y estimulación. Por tanto, la atención me va a permitir a mí ver, ¿verdad?, y sentir, ¿verdad?, cuán intensos son los estímulos y cómo me estimulan a mí como consumidor. También aquí hablamos de niveles de atención a través del concepto preconsciente o subconsciente, se le llama también, donde se activa el conocimiento en la memoria a largo plazo. Uno no tiene una conciencia inmediata, sino que un estímulo inmediatamente genera, ¿verdad?, un gatillo, como nosotros le llamamos un trigger, que activa el conocimiento que está en la corteza cerebral y crea un nivel de atención. La atención preconsciente también tiende a ser automática, no utiliza mucho o mucha capacidad cognitiva. También se relaciona con elementos familiares, conceptos frecuentes o representaciones bien aprendidas en la memoria de las personas, y tiende a promover una involucración de menor a moderado. Por otro lado, cuando uno enfoca la atención, activa el conocimiento en la memoria a largo plazo, no existe una conciencia o una concienciación, sino básicamente un nivel de atención directo. Los procesos son controlados, utiliza alguna capacidad cognitiva, maneja información novel o infrecuente, sin tener que utilizar algunas representaciones de memoria. Es más conveniente en conceptos de mayor importancia o involucración. Factores que influyen en la atención. Los estados afectivos. Desde luego, como los estados afectivos impactan el sistema nervioso central, tienden a ser estímulos bien poderosos, especialmente aquellos que se relacionan con la conducta de compra. Se ha encontrado también que los bajos niveles de estimulación reducen la cantidad y la intensidad de la atención. Por tanto, deben ser niveles de estimulación moderados a altos. También muy altos niveles de estimulación pueden reducir la atención del consumidor y hacer que éste sea también más selectivo. Aquí lo que está diciendo es que lo que puede tratar de llamar la atención y estimular la parte afectiva, inmediatamente puede activar también los lóbulos prefrontales del cerebro, izquierdo y derecho, que manejan el análisis de la información. Y eso pues obviamente combina y contrabalancea los efectos del aspecto emocional. Muchas personas piensan, o expertos de mercadeo, que hay que enfatizar grandemente lo afectivo. Tiene que haber una combinación, porque los consumidores como especie tenemos una mayor capacidad intelectual, y más en estos tiempos que tenemos mayor formación educativa y mayor información a través de los medios tecnológicos. Así que realmente uno tiene que impactar ambos elementos, y claro, al final del día el peso de lo afectivo va a estar ahí siempre, pero hay que darle la información al consumidor para que él pueda llevar toda esa información a su cerebro, procesarla y
establecer lo que yo le llamo una vinculación entre lo afectivo y lo racional para tomar la decisión de compra. Continuando, la involucración también, como lo mencionamos en el capítulo anterior, es un estado motivacional que guía, le da dirección a la selección del estímulo una vez la atención lo capta, y entonces entra posteriormente el proceso de comprensión, de poder comparar conceptos, alternativas, para poder llegar a la decisión. Esta está también determinada por la cadena de significado final, que se activa desde la memoria, con respuestas afectivas y distintos niveles de estimulación. Prominencia ambiental. El estímulo de mercadeo más prominente es el que posee mayor probabilidad de atraer la atención. Por eso se hacen estudios. Esto no se adivina. Esto hay que hacer estudios para ver dentro de un producto en particular cuáles son aquellas características prominentes que impactan al cliente para uno poder resaltarlas a través de la estrategia. Procesos de atención y cuáles son las implicaciones para el mercadeo. La autorrelevancia intrínseca, que lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, cuán importante es este producto para mí como individuo, identificando las consecuencias del producto y los valores que los consumidores consideran como más importantes. La autorrelevancia situacional, que genera altos niveles de involucración y la motivación para atender a la información de mercadeo. Factores que influyen en la prominencia ambiental. Imágenes pictóricas vividas. Eso ayuda mucho e impacta también los sentidos. Estímulos noveles o inusuales, combinar imagen con olor. Conglomerados de estímulos, cuando hay varios estímulos que están unidos. Niveles de comprensión. Los niveles de comprensión son procesos interpretativos bajo los cuales los consumidores entienden o hacen sentido de su propia conducta. Implica el dominio de los conceptos relacionados a un producto o su comparación con otro. También pueden comparar los beneficios de los productos para ellos y las características de estos. Que los procesos de comprensión tienden a ser bastante comparativos. También tenemos lo que son las variaciones en la comprensión. Procesos automáticos altos con poca conciencia tienden a ser más controlados, con un alto nivel de concienciación. El nivel, cuando es bajito, se enfoca en elementos concretos; cuando es profundo, en elementos más abstractos. El concepto de elaboración, cuando hay menos elaboración hay menos significado; a mayor elaboración, mayor significado. En términos de memorabilidad, cuando es menos el recuerdo, la memoria es más lenta, y cuando el recuerdo es mayor, la memoria es más fuerte, está más cristalizada. Inferencias durante la comprensión. Las inferencias son interpretaciones que producen el conocimiento o las creencias que van más allá de la información suministrada. Juegan un papel importante en la construcción de cadenas de significados finales. Son influidas por el conocimiento almacenado por el consumidor. Los consumidores utilizan claves a llevar a cabo para las inferencias. Los expertos en mercadeo deben tratar de estimular que los consumidores hagan un análisis y comprensión y puedan formar sus propias inferencias. Ahora, factores que influyen en la comprensión. Conocimiento almacenado en la memoria. Conocimiento de los consumidores, que está determinado en términos de ser o no, un experto novato. Todo va a depender de cuánta información uno tiene, cuál ha sido la experiencia previa con el producto.
Los expertos en mercadeo necesitan entender las estructuras de conocimiento existentes de los clientes para desarrollar estas estrategias y que éstas sean efectivas en el mercadeo. La involucración, por otro lado, que influye en la manera en la motivación para comprender la información de mercadeo en el momento en que ésta es expuesta. También la exposición ambiental, por afectar las oportunidades del consumidor para comprender la información de mercadeo. Por tanto, el ambiente bajo el cual está el producto influye. ¿Qué factores influyen en la comprensión? La presión de tiempo que tiene el individuo para adquirir el producto, los estados afectivos del consumidor, cómo se siente en el momento, las distracciones que haya, implicaciones para el mercadeo. Los expertos en mercadeo necesitan entender los procesos de comprensión de los consumidores para diseñar estrategias efectivas de mercadeo. Conocimiento e involucración con el producto, habilidad para recordar los significados, falta de comprensión de la información del mercadeo, exposición al ambiente.